¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Como ya saben, mi nombre es Ramón Reyes y estoy aquí para compartir un poquito de este episodio el día de hoy. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @jovenpodcast. Estamos también en YouTube y en Spotify, igual como Joven Podcast o Jóvenes Soñadores, nos pueden buscar ahí. Y igual agradeceríamos que a través de esas redes sociales un me gusta, un compartir, un follow, nos ayudaría mucho a que este pequeño sueño vaya creciendo. Y vamos a empezar hoy. Vamos a hacer como una pequeña recapitulación de la semana pasada. La semana pasada hablamos, estaba con Mario. El día de hoy, vamos por el principio. El día de hoy me encuentro aquí solo en la cabina. Mario también partió hacia una misión muy importante, diría Emi. También se fue a la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, aquí me tienen a mí solo. Y también con nuestra querida productora Ana Pau. Entonces, vamos a ver un poquito qué hablamos la semana pasada con Mario. Hablamos del Evangelio según San Juan. Un evangelio, la verdad que les compartía, para mí es mi evangelio favorito. Es uno de los evangelios más, por decirlo así, de los más como personales, por así decirlo. O sea, prácticamente todo es un testigo que habla en primera persona. Y una primera persona que se siente muy cercana a Jesús, ¿no? Y alguien que en verdad ha profundizado ese mensaje, ha profundizado su experiencia personal de Jesús y la comparte. Entonces, ese era más o menos lo que estábamos hablando, de uno de los evangelios que también rompen un poco con la tradición de los otros 3 evangelios, que son los sinópticos. Y la verdad es que es un evangelio muy bonito, ¿no? También algo muy importante, que justo sucedió más o menos en la época en la que se fue configurando este evangelio. Vamos a hablar hoy de algo como también muy interesante, y es hablar un poquito acerca de nuestra iglesia católica, y el cómo se ha ido conformando a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los siglos, cómo ha ido cambiando, pero que el mensaje principal, que es la enseñanza de Jesús, se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de su historia, qué se vivió en ciertas épocas. Obviamente un episodio es muy poco para hablar de una historia, de 2000 años de historia que lleva nuestra iglesia, pero vamos a hablar de una pequeña fracción de esta gran iglesia. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la época desde que Jesús empezó su ministerio ya con sus 12 apóstoles hasta prácticamente mediados finales del evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, no del evangelio, del Hechos de los Apóstoles. Y vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio, Jesús y sus apóstoles. Todos sabemos que Jesús, una vez que empieza su vida pública, que siempre está ubicada a partir de su bautismo en el Jordán, con San Juan el Bautista, empieza a juntar gente, ¿no? Empieza a buscar a estas personas que van a ser como sus... él los dice personalmente, ¿no? Yo ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Empieza a juntar a este grupo de amigos que lo fueron acompañando a lo largo de toda su vida pública, ¿no? Que fueron alrededor de 3 años. Y algo como muy importante es que en estos 3 años Jesús les fue enseñando como las bases tanto de su doctrina, de su enseñanza, pero también algo muy importante, Jesús les fue diciendo cómo vivir ese estado de gracia. Y esto es como vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales, si no es que el más importante de nuestra iglesia, y son los sacramentos, ¿no? Yo
hasta que me puse a investigar un poquito a profundidad este tema, no me había dado cuenta que Jesús de alguna u otra forma había dado nociones o ideas sobre los sacramentos durante todo el Evangelio, ¿no? Obviamente, pues podemos empezar con el bautismo, pues con su propio bautismo a manos de Juan el Bautista en el río Jordán. Ahí tenemos pues el primer signo, ¿no? El primer, pues sí, signo de este sacramento. Obviamente no podemos echar para atrás al sacerdocio y a la Eucaristía, que están como íntimamente entrelazados. No podría haber Eucaristía si no hay un sacerdocio como tal. Y esto pues lo vemos en la última cena, cuando hace pues todo esta Eucaristía, que es esta acción de gracias al Padre por este banquete que está teniendo con sus apóstoles, con sus amigos, pero que también pues ya empieza a ver estos signos de lo que quería Jesús después que hicieran pues sus mismos discípulos, sus mismos apóstoles, ¿no? En este caso pues está la famosa frase, hagan esto en conmemoración mía, que pues también lo podemos ver en todas las misas, que pues prácticamente todo el rito eucarístico es una remembranza de esta cena, ¿no? De esta última cena, y pues se utilizan muchas frases que son pues pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice hagan esto en conmemoración mía, pues obviamente pues quiere decir que el banquete eucarístico se puede estar haciendo una y otra vez, ¿no? No es que el sacrificio de Jesús se haga una y otra vez. Jesús hizo su acto redentor una sola vez y ya no se necesita que vuelva a haber. Ya una vez concretado este acto redentor es totalitario, por así decirlo, ¿no? Ya no se necesita un acto de redención nuevamente para salvarnos, ¿no? Simplemente lo que hacemos en la Eucaristía pues es recordar este acto de salvación que hace Jesús desde pues toda su pasión, ¿no? Y pues bueno, está íntimamente ligado pues como les digo al sacerdocio como otro sacramento más de nuestra iglesia. Y la verdad es que pues bueno, ahí empieza como todo este tema, ¿no? En donde primero son los apóstoles, después de los apóstoles pues también son sus discípulos, también en este periodo, y ya hablaremos un poquito, y pues empieza el tema de diferenciar entre el sacerdocio y pues el diaconado, en donde los diáconos pues se encargan de unas partes un poquito más administrativas por parte de las diferentes iglesias, empezando por la de Jerusalén, que fue la primera de todas. Y pues bueno, vamos avanzando, ¿no? Van avanzando y pues después ya empieza como empezando por el colegio apostólico, pues después ya empieza todas las demás diferentes expresiones del sacerdocio, ¿no? Desde pues el sacerdocio o ordinario, y también está pues los obispos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahí ya abarcamos 3 sacramentos. Hay un cuarto sacramento, bueno, el cuarto sacramento que voy a mencionar se identifica en 2 momentos diferentes, ¿no? Dependiendo de la tradición. Para San Juan el Bautista, pues la confirmación empieza un poquito el día que Jesús se les aparece en el cenáculo a sus apóstoles y dicen reciban al Espíritu Santo, ¿no? En ese momento pues podemos entender que San Juan veía un poco este sacramento con este acto, y pues también la confirmación la podemos ver en la tradición lucana, pues en Hechos de los Apóstoles, con el famoso pasaje de Pentecostés que está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí tenemos dos formas que al final de cuentas Hechos de los Apóstoles hoy para nosotros es un libro diferente, pero en su época pertenecía a la misma, o sea, era parte de la misma obra de San Lucas. Y tenemos también la unción de los enfermos, y esa qué mejor sacramento para entenderlo en el Evangelio que cuando Jesús pues curaba a los enfermos. La confesión, obviamente, y la confesión confesión que también lo entendemos o se conoce más como el sacramento de la reconciliación, porque el confesar nuestros pecados es parte de la reconciliación con Dios. No es el fin, sino es parte del proceso de reconciliarnos con Dios.
y de volver a recuperar como ese estado de gracia, esa unión con Dios, esa amistad. Y pues también lo podemos ver cuando también hay gente en los diferentes pasajes que confiesan, ¿no? Que le confiesan a Jesús, pues, cosas que ellos saben que no están bien, ¿no? Por ejemplo, la samaritana en el pozo, y pues le dice, pues es que yo he tenido varios maridos, ¿no? Entonces, para ellas, pues como con la pena, sabiendo que a lo mejor no había hecho algo bien, ¿no? Y le dice a Jesús, sí, he tenido diferentes maridos. Y pues bueno, así podemos irnos con cada uno de los sacramentos. Y bueno, me parece que solo me falta uno, que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio, pues obviamente Jesús habla abiertamente del matrimonio, habla abiertamente de cómo se debe vivir esta vida de pareja, y Jesús es muy puntual, no específicamente radical, pero es muy puntual y muy preciso con el cómo se debe de vivir, y que incluso dice que pues el divorcio era parte de la dureza del corazón de los judíos, y que por eso Moisés había permitido el divorcio, ¿no? Y bueno, ya estamos ahí, ¿no? Ya hablamos un poquito. Esto fue lo que más o menos, esto y entre muchas otras cosas más, pues Jesús va conformando en su enseñanza a sus discípulos, a sus apóstoles, y que van conformando como bases importantes dentro de nuestra iglesia. Pero nuestra iglesia justo se funda un día, o sea, un día en específico que todos ubicamos bien, ¿no? Ese día es como la bandera verde, o sí, la bandera de salida de la iglesia de Jesucristo se empieza a conformar, ¿no? Y empieza a partir de este momento, y todos sabemos que es el día de Pentecostés, ¿no? ¿Qué sucede el día de Pentecostés? Vamos a ocupar pues un poquito la Biblia. Yo sé que es una cita bíblica muy, muy conocida para todos, para la gran mayoría de católicos, y que pues tratamos de conocer un poquito más nuestra fe, pero nunca está de más recordarla. Y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí tenemos una parte como muy, muy importante, porque les digo, es como, esta es la bandera de salida, la iglesia comienza ahora, ¿no? Y esto sucede justo, y vamos a poner un poco en contexto. Los apóstoles pues ya habían visto a Jesús resucitado, creyeron todo, pero Jesús dice, pues bueno, sí resucité, pero ya me voy. Y entonces es como, maestro, o sea, ¿cómo? O sea, resucitas, pero ya te vas. Y o sea, como que los apóstoles tienen más preguntas que respuestas, ¿no? Tienen más preguntas que certezas. Y Jesús dice como, no se preocupen, cuando venga el Espíritu de la verdad, les enseñará todo lo que les revelará o les recordará todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Y entonces aquí sucede que justo llega ese día, ¿no? Ese día llega, viene el Espíritu Santo, desciende sobre los apóstoles, y ellos empiezan a predicar, ¿no? Venían de un estado de sentirse con miedo, con incertidumbre, de no saber qué hacer, e incluso a lo mejor hasta un tema de sentirse inferiores, ¿no? ¿Cómo vamos a rebatir? ¿Cómo vamos a rebatir a nuestros adversarios, ¿no? A los adversarios de Jesús, a los fariseos, a los maestros de la ley, un imperio, estamos bajo el yugo de un imperio que, si bien no les importa tanto qué religión profesemos, pero sí les importa que exista el orden, y si nosotros hacemos algo, el imperio romano va a intervenir para poner orden, y si poner orden significa pues matarme, pues yo creo que muchas cosas sucedían en la cabeza y en el corazón de los apóstoles, ¿no? Entonces, pero llega Pentecostés, y ese día no es que se hayan ido los miedos, no es que se hayan ido las incertidumbres, simplemente fueron inspirados para hacer aquello para lo que fueron creados, aquello para lo que Jesús les enseñó, y entonces
empieza nuestra iglesia, una iglesia que es una iglesia misionera, una iglesia de salida, una iglesia que sale en la búsqueda del prójimo y de todos los hijos de Dios. Entonces, es uno de los parteaguas más importantes de la historia de nuestra iglesia. Pues bueno, es el inicio de todo. Y pues nada, eso es lo que... Ahí es donde empieza todo, ¿no? Empezaron a haber creyentes, había creyentes de todos los lugares del mundo. Y de verdad esto se empezó a hacer, o sea, fue una bomba, fue una bomba en el mejor sentido, ¿no? Fue una alegría, fue un salir de la zona de confort, fue un Señor, vamos a hacer tu voluntad. Con esto, pues, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, ya estamos de vuelta con Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, amigos, estábamos hablando un poquito del día de Pentecostés, ¿no? Antes de nuestro corte. Y la verdad es que, digo, es un momento como de... No sé cómo decirlo, si lo puedo decir en una palabra, de mucha impresión. Bueno, en 2 palabras, mucha impresión. ¿Por qué? Porque realmente... O sea, como que cambia completamente la actitud y la forma de ver las cosas de los apóstoles. Es simplemente es un Espíritu Santo diciéndole a los apóstoles: hey, yo soy la promesa de Dios, la promesa que Jesús les hizo para que cumplan con su misión, ¿no? Y es por mí y conmigo que van a cumplir esa misión. Y entonces, pues los apóstoles no creo que hayan perdido el miedo seguía ahí, porque yo creo que difícilmente se pierde el miedo siempre es como, ¿cómo decirlo? A veces es como el aire, o sea, está alrededor de nosotros, sabemos que ahí está, no podemos hacer nada, simplemente o usarlo a nuestro favor o no usándolo, ¿no? Si lo usamos a nuestro favor, pues podemos respirar, cumplir todas nuestras funciones biológicas. Y si no lo usamos es como dejar de respirar, ¿no? Y así es el miedo. El miedo nunca lo podemos quitar. Difícilmente el miedo se va, el miedo permanece. Y yo creo que eso era lo que sucedió con los apóstoles. No perdieron el miedo, pero simplemente la valentía, el amor por Jesús y el amor por el llamado de Dios fue mucho más fuerte que su miedo. Y por eso vencieron su miedo. Y salieron y empezaron a hablar, ¿no? Hicieron el primer querigma de toda la iglesia, es decir, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es como el primer querigma que existe y está pues registrado aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hablan del cumplimiento de las profecías, de todo lo que escribieron los profetas, y que Jesús es el cumplimiento en plenitud de esas profecías, ¿no? Y justo hablan de todo esto, y lo curioso que aquí dice es que cerca de 3,000 personas se convirtieron de solo escuchar, ¿no? Era una época importante en donde venían como muchos peregrinos de diferentes lugares de todo el mar Mediterráneo, o sea, no solamente de las cercanías de Israel, sino como que venían de Grecia, de Roma, decía por ahí del Ponto, de muchos lugares venían estas personas, y pues de tantas personas que había ahí en Jerusalén, 3,000 dijeron como: órale, te la compro, creo, ¿no? Creo lo que me estás diciendo. No sabemos si esas 3,000 personas perseveraron o no, pero bueno, de esas 3,000 pues continuaron, ¿no? Algunos continuaron y se convirtieron en los discípulos de los apóstoles, otros llegaron más tarde. Pero la iglesia empezó a adquirir un poco de forma, ¿no? Empezó a adquirir primero una forma de comunidad, en donde pues la comunidad principal era obviamente los apóstoles, el colegio apostólico, en donde ellos eran los que predicaban, enseñaban, etcétera, etcétera, y después pues estaban, o sea, toda la demás comunidad, todas las personas que creían y que se añadieron al grupo de los apóstoles, ¿no? Y aquí justo voy a empezar como con otro dato interesante. Cuando se empieza a conformar el cristianismo, originalmente no empezó siendo una religión, o sea, no es como que Pentecostés y se creó una religión punto y aparte del judaísmo. Pasó un buen tiempo para que se empezaran a
a separar como tal hasta llegar a un punto de ruptura total con el judaísmo, pero pasó tiempo. Los primeros conversos, la gran mayoría de los primeros conversos, si no es que todos, pues fueron de origen judío, eran creyentes del judaísmo, ya había un contexto, o sea, creyeron más fácilmente porque había un contexto en el que creer, ¿no? Que era en este caso, pues los profetas, ¿no? Los profetas que anunciaban al Cordero de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios, ¿no? Y pues bueno, era más fácil para ellos creer porque ya tenían un contexto. Era más difícil de creer para todos los que les llamaban los gentiles, que es decir, todos aquellos no creyentes del judaísmo, porque pues habían escuchado rumores de un Jesús, que un profeta pues importante, poderoso, pero que al final de cuentas había pues sido crucificado por los romanos, ¿no? Pero sabían de un Jesús, y eso era como todo lo que sabían. Entonces pasó un tiempo, digo no mucho, pero pasó tiempo antes de que los gentiles empezaran a aceptar el mensaje, pero los gentiles empezaron a aceptar el mensaje por una cosa muy importante, y es el cómo veían que vivía la primera comunidad cristiana, ¿no? Es decir, y lo dice también Hechos de los Apóstoles, todo lo tenían en común, participaban asiduamente en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, todos los que se incorporaban a esta comunidad, pues llevaban vendían todos sus bienes y lo ponían a pie de los apóstoles para que hubiera una repartición justa según las necesidades de cada quien, ¿no? Suena como algo súper ideal y súper padrísimo, pero obviamente, como toda comunidad y como toda comunidad humana, pues siempre había como uno que otro conflictillo por ahí. Incluso también habla Hechos de los Apóstoles de una pareja que ahorita no recuerdo su nombre, pero era una pareja que sí, igual vendieron como todas sus cosas, pero como que guardaron una partecita como para ellos, como decir, esto yo no lo comparto. Y pues como que Pedro se da cuenta, ¿no? Los apóstoles se dan cuenta y dice como, oye, pues como que, o sea, no trates de engañarnos, ¿no? Y pues bueno, aquí la vida de los primeros cristianos, algo muy importante es que, como les decía al principio, no eran o sea, todavía no se habían separado completamente del judaísmo, ¿no? Incluso todos iban pues constantemente todavía a la sinagoga, practicaban muchas cosas todavía de los ritos judíos, y entonces empezaron a hacer eso, y entonces lo que sucedió fue que ¿cómo decirlo? Pues los judíos, todo el resto que a lo mejor no se habían añadido a la comunidad de los apóstoles, pues les empezaron a dar un nombre, ¿no? Un nombre de secta, que era la secta de los nazarenos, y así se les conocía a todos los primeros cristianos que no se habían terminado de separar del judaísmo, pero que ya no comulgaban al 100% con esto, ¿no? O más bien, no que no comulgaban, sino como que pues se les hacía atractiva la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y el mensaje de Jesús. Entonces, esta comunidad de los nazarenos, así se les llamaba, pues eran estos, los apóstoles y todos sus discípulos, y todos aquellos que se identificaban con Jesús de Nazaret y que le daban el nombre del Mesías, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar en un momento un poco más de esto. Bueno, lo vamos a ir continuando, pero algo que es como sumamente importante es es como, a ver, esperando un poquito. Ok. Que obviamente, como ya el hecho de ponerles una etiqueta y llamarlos los nazarenos, pues era una forma de expresar como no estoy de acuerdo con tus enseñanzas, ¿no? Y el Sanedrín, pues justo fueron los que bautizaron a este grupo de los primeros cristianos como la secta de los nazarenos. Y era como, pues, curioso, ¿no? Porque por un lado, pues, los apóstoles estaban, pues, haciendo su chamba. Todos los que estaban en esta comunidad hacían su chamba, tenían una vida, pues, buena, o sea, una vida buena en el sentido de comunidad eclesial,
y pues se preocupaban los unos por los otros, ¿no? Era como lo novedoso, y yo siento que siempre ha sido como la novedad de la iglesia, el hablar de esta, de que muchas veces nosotros como católicos, a veces, en muchas ocasiones no tanto, pero en su mayoría, yo creo que como católicos nos esforzamos de preocuparnos por el prójimo, ¿no? Y de hecho, incluso cuando se nos olvida, cuando se nos olvida preocuparnos, es la misma iglesia la que se encarga de estarnos recordando una y otra vez que nos preocupemos por el prójimo. Entonces, una vez que sucede todo eso, pues bueno, vamos a continuar. Ok, se dieron cuenta los apóstoles que no podían hacerlo todo, ¿no? O sea, en un principio, pues bueno, empezaron siendo los 11, porque pues bueno, sabemos que Judas se había suicidado, y en el momento que se dio cuenta que, o sea, como su acto, de su acto de traición a Jesús, Judas se juzga a sí mismo, y pues se suicida, ¿no? Se ahorca. Y pues bueno, los apóstoles habían entendido que Jesús había escogido 12 no porque se le ocurrió un número aleatorio y ya, ¿no? Sino que para Jesús el tener 12 discípulos representaba el tener las 12 tribus. Si los judíos se identificaban cada uno por la tribu en la que pertenecían, las 12 tribus de Israel, que les daba como esa validez de ser parte del pueblo judío, pues también los apóstoles se dieron cuenta que Jesús, al tener 12 discípulos, se hablaba de los 12 discípulos de la nueva Israel, ¿no? Y no hablamos de una Israel que venga por una descendencia de sangre, sino que todos nos volvemos hermanos e hijos de Dios por la creencia en Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí lo curioso es que los apóstoles se dan cuenta que Jesús los había hecho 12 por una razón, ¿no? Y decían como, no podemos continuar esto si no hay un 12avo, ¿no? Entonces, dentro de todos los que estuvieron pues discerniendo, y pues se incorpora Matías, ¿no? Se incorpora Matías al grupo de los 12 apóstoles, y pues bueno, una vez que ya están otra vez estos 12 conformados, se dan cuenta que hay muchas responsabilidades que están cargando ellos, ¿no? Que no lo pueden todo, y yo quiero que nos vayamos a esto un poco, también a entender un poco a nuestros sacerdotes, que a veces también tienen esta chamba. Hay sacerdotes que se encargan de dos, tres templos, que a lo mejor pueden conformar una misma comunidad parroquial. Hay a veces que una comunidad parroquial es tan vasta que solamente hay un sacerdote, y yo siento que, o sea, como si lo trasladamos a nuestros días, entendemos que los apóstoles se dan cuenta que no pueden abarcarlo todo, ¿no? No pueden ser administradores de los bienes materiales, no pueden ser, no pueden encargarse plenamente de transmitir el mensaje y enseñar, y a la parte de la fracción del pan. Necesitan gente que los ayude, que necesitan como esta ayuda, ¿no? Y entonces es cuando conforman a los diáconos, ¿no? Que si mal no recuerdo fueron 7 los primeros diáconos que nombraron en la iglesia, y que fueron justo esto. Los diáconos se encargaban un poquito más de la parte de la administración de los bienes materiales de la comunidad. Si había problemillas como chiquitos por ahí, ellos se encargaban de ayudar a resolverlos, y los apóstoles se encargaban de su misión principal, ¿no? Su misión principal estaba bien definida por Jesús, es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y ese, o sea, como que los apóstoles tenían claro que esa era su misión, y que eso es lo que tenían que cumplir, ¿no? Y los apóstoles, como, es que estamos abarcando mucho, ¿no? Y muchas veces también así sucede en nuestros días con los sacerdotes. Entonces, eso es lo que sucede con los sacerdotes, y eso es como a veces podemos ver que hay sacerdotes que pues a lo mejor pues pueden tener actitudes que pueden ser como complicadas de entender para nosotros, ¿no? Que incluso hasta nos podemos sentir agraviados u ofendidos, pero no sabemos realmente qué está sucediendo en el corazón y en la mente de nuestros sacerdotes con todas sus preocupaciones, ¿no?
con todas sus responsabilidades, porque a veces no solamente es la responsabilidad en su parroquia, a veces tienen otras responsabilidades a nivel diocesano, y la verdad es que o sea, es una labor titánica la que hacen, y a veces pues nosotros, como no vemos todo eso, pues dicen, ay, es que el padre ya nos habló feo, ya nos dijo algo que no nos gustó, o a veces pues ya me dijo cosas que me incomodaron, y la verdad no sabemos qué hay detrás, ¿no? de lo que están viviendo cada sacerdote. Entonces, yo siento que así pasó con los apóstoles, ¿no? Como me estoy perdiendo de mi misión principal, necesito ayuda, ¿no? Necesito esa ayuda para poder seguir cumpliendo mi misión, pero sin desentenderme de otras responsabilidades, mejor delego, ¿no? También esto va un poco, si estás en algún grupo, en alguna comunidad en donde a lo mejor ya te estás abarcando de tantas cosas que ya no puedes con todo, y entonces sabes que si eres el líder de ese grupo, si tienes alguna responsabilidad, pues puedes tener manos que te ayuden a cumplir esas responsabilidades, ¿no? No quieras cargar con todo tú solo. Y pues bueno, eso era lo que estaban viviendo como los apóstoles. Y pues bueno, llegó una parte como muy importante, ya se me fue, me fui un poquito, me extendí un poquito con esto, pero quería, o sea, como que tenía en el corazón el compartir esto, ¿no? Luego, después de que ya el mensaje se extendió, pues, de forma como muy predominante a la mayoría de los judíos, pues bueno, se dieron cuenta que el mensaje es universal, ¿no? Y de ahí viene pues el nombre de Iglesia Católica, o sea, viene católicos, que quiere decir universal. La iglesia es para todos, y entonces aquí lo que, o sea, como que es importante recalcar, los apóstoles se dan cuenta que el mensaje de salvación no solo es para los judíos, que ellos debían recibir las primicias de ese mensaje de salvación, sí, pero que no eran los únicos destinatarios de este mensaje de salvación. Y entonces se van y empiezan a extenderse a los gentiles, ¿no? A las personas que no estaban tan embebidas de toda la cultura de toda la cultura hebrea, pero que se les empezaba a hacer atractivo el mensaje de Jesucristo, sobre todo por la forma en la que vivía la comunidad de la iglesia de Jerusalén, empezando por ella. Después se fue extendiendo a otras pequeñas comunidades en todo Israel, pero decían como algo tienen de diferente estos, ¿no? Y entonces, pues bueno, los gentiles, todo, llámense romanos, llámense egipcios, llámense griegos, y de cualquier lugar de todo de este mundo, que pues en este momento el mundo era desde el extremo de España, de la península ibérica, hasta los confines de Asia Menor, ¿no? Ese era como el mundo occidental, y decían como, este mensaje tiene que ser para todos. Y entonces se viene una parte muy importante, que es la iglesia se abre a los gentiles. Y con esto vamos a un corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, ya estamos de vuelta con Jóvenes Soñadores. Estábamos hablando, bueno, antes de irnos al corte estábamos hablando justo de la iglesia se abre a los gentiles, se abre a todos aquellos que no conocían bien a bien el judaísmo, pero que se les empieza a hacer atractivo el mensaje y el testimonio, es decir, lo que veían en la comunidad de los apóstoles se les empezaba a ser atractivo, ¿no? Y es algo como muy, muy curioso, porque de repente los que más empiezan a creer, los que menos resistencia empiezan a poner frente a la enseñanza, frente al mensaje, al mensaje del evangelio, son los gentiles, las personas que vivían o que religiosamente se les puede decir que eran paganos, que eran personas que a lo mejor que para los ojos de la moral judía tenían una vida, culturalmente tenían una vida pues bastante torcida, ¿no? Por muchas razones, sobre todo vamos como con los griegos, ¿no? Que habían muchas cosas que otra vez a los ojos de los hebreos, de los judíos, eran como
de verdad una locura el estilo de vida que tenían muchos griegos por el simple hecho de adorar a sus dioses, ¿no? Y sin embargo, son los primeros que decir como, esto se me hace atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en la mente de, no solamente de los judíos, sino de los griegos y de los romanos y de todo, y de todo esto empezaba a ver la idea de creer en un Dios trascendente, ¿no? Ya no solamente en un Dios en el que le tengo que rezar, que le tengo que rendir culto para que me vaya bien, sino yo como ser humano, como me estoy reconociendo como alguien que tiene alma y que esa alma necesita una trascendencia, ¿no? Entonces, el evangelio es el primero de todos los mensajes que se abre a todo el mundo para decir como, esta es la respuesta a esta necesidad de trascendencia, ¿no? Es el primero que no dice como, bueno, es que tú no eres parte del club y entonces, no puedes estar, ¿no? El evangelio era para todos. Y entonces esto se empieza a hacer interesante porque ya empieza a haber cada vez más gentiles, más paganos que se empiezan a bautizar, empiezan a creer en el mensaje y empiezan poco a poco a empezar a ser ya no solamente una minoría, ¿no? Un grupo importante dentro de las iglesias, empiezan a nacer iglesias en otros lugares, ya no era solamente la de Jerusalén. Y esto se empata justo también con una de las conversiones más importantes de toda la iglesia, que es la de San Pablo, ¿no? Ya habíamos hablado en alguno de los episodios pasados más o menos sobre San Pablo, su conversión, que Dios lo tira del caballo, bueno, que Jesús en esta experiencia mística, que lo tira del caballo. Y San Pablo es como, ¿tú quién eres? ¿No? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Pasa el tiempo, San Pablo, de ser uno de los fariseos más duros, más afianzados en su enseñanza, venía de una de las escuelas de fariseos más importantes de su época, que era la escuela de Gamaliel, y que eran como los más rudos en cuanto a la enseñanza de la ley de Moisés, ¿no? Y un San Pablo que era tan rudo, un San Pablo que estuvo tan presente en la ejecución, en la ejecución del primero de todos los mártires de la iglesia, que es San Esteban, y que si bien San Pablo no lanzó una piedra, bueno, no era San Pablo, se llamaba Saulo, porque es otra cosa importante que ya hablaremos en un momento, ¿no? Cómo Dios cambia el nombre de las personas cuando les da una misión, una vocación en específico, ¿no? Pero antes de ser Pablo era Saulo, y como Saulo aprobaba que se apedreara a esta persona por simple hecho de creer en Jesús, ¿no? Y de anunciar abiertamente el evangelio. Y entonces un San Pablo de verdad que era como pensar como era una basura de persona, ¿no? Podrían decir algunos. Porque por un lado era como, yo sí soy pues bien portadito, cumplo con la ley de Moisés al puro centavo, y soy intachable, ¿no? Aparte estudié una de las mejores escuelas del judaísmo de mi época, ¿no? Entonces San Pablo tenía todas de pintarse de yo soy aquí el mero, ¿no? Y digo, no, pero aún así no estuvo presente en este apedreamiento de San Esteban, pero no participó, él no tiró una piedra, ¿no? Y a pesar de todo esto, esta es la otra parte importante del inicio de la iglesia, ¿no? San Pablo, el apóstol de los gentiles, también le llaman algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que era un judío tan radical, de repente es como, no, es el primero y vamos a ver ahorita esto, ¿no? Hablar del concilio de Jerusalén, cuando empieza a hacerse más complicado el tema de tenemos que aceptar a los gentiles, no los tenemos que aceptar, se deben de circuncidar, no se deben circuncidar, deben cumplir la ley de Moisés, no deben de cumplir la ley de Moisés. Empieza dentro de la iglesia un tema de asperezas, porque estaba por un lado, que aquí ya empieza la primera secta de todas las sectas del cristianismo, que es la secta de los judaizantes,
que deforman, hablamos aquí, y de hecho no se llama, no es como tal una secta, sino es la primera de todas las herejías, ¿no? La herejía es una desviación de la sana doctrina de la iglesia y de la enseñanza de los apóstoles y del mismo Jesucristo, ¿no? Entonces es la primera de todas las herejías, los judaizantes, que decían como, no, a ver, si se quieren incorporar a la comunidad, primero se tienen que hacer parte del pueblo judío, se tienen que circuncidar los hombres, tienen que pasar por todos los ritos de incorporación al pueblo judío y después tienen que cumplir con la ley de Moisés, ¿no? Y era como un problema muy, muy fuerte dentro de la iglesia, todo este tema de los judaizantes, porque empezaba a haber estas asperezas. Los apóstoles tenían la certeza de que no, pero también tienen como este miedito de decir como chinse, o sea, si nosotros decimos las cosas como son, se nos van a ir todos estos, ¿no? Y San Pablo es el primero que dice como, a ver, vamos a poner, o sea, después de haber sido un judío tan radical, llega San Pablo y dice como, a ver, vamos a poner, o sea, él siendo todavía nadie, todavía sabiendo muchos discípulos, muchos cristianos que veían a San Pablo como, no manches, es San Pablo el que nos va a entregar ante las autoridades judías, ¿no? Y era como, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y San Pablo es como, no, ya no vengo en ese plan, no se trata de eso, pero vamos a poner orden aquí, ¿no? O sea, aquí lo importante es que es lo que nos salva, o sea, y de hecho lo dice en una de sus cartas, ¿no? Si por la ley me salvo, entonces nada, absolutamente nada de lo que hizo Jesús tendría sentido, ¿no? Mi fe no vale nada si yo sé que cumpliendo la ley me salvo, ¿no? Y no, la salvación se alcanza por la fe, por creer en Él, ¿no? Entonces, San Pablo, o sea, como sabemos que era, bueno, tenemos como esta idea de que San Pablo era un tipo como muy, muy apasionado a la hora de expresarse, ¿no? Y de demostrar cosas, y era como súper intenso y todo esto. Pero San Pablo es como, no, o sea, al final de cuentas, no se debe cumplir la ley de Moisés para alcanzar la salvación, y mucho menos se debe cumplir la ley de Moisés para ser parte de la comunidad, ¿no? Para ser discípulo de Cristo. Y entonces, pues empieza esto, ¿no? Y justo se lleva como, gracias a este dilema que hubo entre se debe o no se debe cumplir la ley de Moisés, pues empieza, y ya vamos con esto, vamos a empezar a cerrar el Concilio de Jerusalén, ¿no? El primer concilio que existe en la Iglesia Católica, que como les decía, está en Hechos de los Apóstoles. Y el Concilio de Jerusalén justo se trató de esto. Se trató de saber nosotros como comunidad en qué lugar estamos respecto al judaísmo, ¿no? En qué lugar estamos nosotros como comunidad, y si hoy por hoy ya tenemos una identidad diferente al judaísmo o seguimos siendo parte del pueblo judío. Y es aquí donde empiezan como todos estos dilemas. Obviamente, pues empezaron a dar cuenta que ya para ese punto la mayoría de los que se estaban uniendo de los que se estaban haciéndose bautizar eran gentiles, ¿no? Y tenía que haber una respuesta clara también ante los gentiles, porque pues obviamente si los cristianos de origen judío no sabían qué onda, pues mucho menos estos gentiles, ¿no? Que se estaban incorporando a una nueva enseñanza, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma a una nueva cosmovisión, ¿no? Y pues al final pues resulta en esto, ¿no? En que a partir de este momento el cristianismo tiene una identidad propia. Empieza a haber cada vez menos simpatizantes judíos que se hacían bautizar, pero la misión de la iglesia de llevar el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra, pues empezó a hacerse más fuerte, ¿no? Y entonces fue cuando los apóstoles empiezan a separarse, empiezan a llevar el mensaje del evangelio a diferentes lugares, empieza a migrar San Pedro de alguna forma tenía una idea de que el punto al que debía de llegar era Roma, y de hecho casi al final de su vida, a punto de entrar en Roma, pues tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de entrar a Roma porque sabe que una vez entrando a Roma, siendo la figura que es, lo van a matar.
y aún así San Pedro se avienta y empieza también con su presencia a darle mayor vigor a la iglesia que se había fundado en Roma. Y por un lado pues se va Santiago el Mayor hacia el occidente, y entonces pues es donde empieza pues también a evangelizar todo lo que es la península ibérica. Juan se va más hacia la parte de Éfeso, y así, ¿no? Todos los apóstoles empiezan a dispersar para llevar el evangelio, para fortalecer a ciertas comunidades que a lo mejor estaban debilitadas por el asedio de otras religiones, de otras creencias o de herejías que se iban presentando en las diferentes comunidades. Y bueno, ¿para qué tanto choro? O si lo quieres ver así, ¿para qué tanta historia? ¿De qué tiene que ver conmigo algo que sucedió hace 2000 años? Yo creo que tiene todo que ver. Yo creo que tiene todo que ver. Simplemente, o sea, la iglesia que se fundó en esos tiempos es la misma de hoy en día. ¿Han cambiado circunstancias? Claro que han cambiado las circunstancias, pero sigue siendo la misma iglesia. ¿Han cambiado la forma en cómo expresamos la fe? Claro que ha cambiado, pero sigue siendo la misma iglesia, ¿no? Y yo creo que el conocer un poco de esta historia, de esta iglesia, de que la mayor persecución cristiana, que por lo menos ubicamos, ocurrió durante estos primeros años, pues fue justo después de que, las primeras persecuciones de cristianos fueron por parte de los judíos, ¿no? Para los romanos en ese momento todavía no eran una amenaza, no representaban una amenaza, ¿no? Los cristianos empezaban a representar una amenaza pues ya después del año, pues cerca del año 100, ¿no? Pero durante esta época para los romanos les daba igual si eran judíos, si eran cristianos, si eran griegos, no le importaba, había una cierta apertura a la profesión de fe. Y sin embargo, el cristianismo que apenas empezaba a dar sus primeros brotes, que empezaba a florecer, necesitaban darle una fortaleza muy importante a su fe para evitar que viniera el asedio de otras religiones, de otras formas de creer o incluso de estas desviaciones de la fe que entendemos por herejías, ¿no? Y empieza el tema obviamente ya platicamos de San Esteban, que fue el primer mártir, pero la iglesia durante estos años tuvo decenas de mártires, ¿no? Muchos de los apóstoles murieron por el martirio, si no es que probablemente todos, a excepción de San Juan, pero si mal no recuerdo, todos los apóstoles padecieron el martirio. ¿Y qué tiene que ver con nuestra iglesia hoy en día? Hoy en día vivimos en un mundo, yo creo que tan cosmopolita como el Mediterráneo de esas épocas, en donde somos asediados de muchas ideas, de muchas cosas que nos estantean y somos bombardeados de tanta información, por no ponerle un nombre en específico, pero somos bombardeados de tanta información, de tantas hipótesis, de tantas cosas que nos hacen perder esta identidad. Y justo lo que más trataron de batallar los cristianos de esa época es mantener su identidad como cristianos, ¿no? Permanecer adheridos a Cristo, ¿no? Permanecer adheridos a la iglesia. Y yo creo que el testimonio de todos los mártires, de todos los cristianos de esa época, nos recuerdan a que nosotros también tenemos que luchar por nuestra identidad como católicos. Tenemos que luchar por nuestra identidad como cristianos. Y que tenemos que crecer en la fe, que tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que ser, por decirlo así, ansiosos de la verdad, anhelar, tener hambre del camino, la verdad y la vida que es Jesús, tener estas ganas de querer descubrirlo, de querer conocerlo, de querer conocer su iglesia, de conocer toda la riqueza que tiene nuestra fe. Esa hambre debemos de tener para
justo tener la certeza de lo que creemos, de lo que vivimos, y que sin importar que seamos bombardeados por todos lados de información, seamos bombardeados de diferentes ideas, de que nos digan cómo debemos de vivir, nosotros debemos estar seguros de que como cristianos estamos llamados a un estilo de vida, a una vida en santidad, a una vida en comunión con Jesús, y a tratar de estar lo más que podamos en comunión con nuestra iglesia, que es la misma iglesia de Jesucristo. Esa es la enseñanza de los apóstoles de la época apostólica de nuestra iglesia. Tratar de arraigarnos a nuestra identidad, pero también ser sensibles a los signos de los tiempos, y tratar también de no ser como rocas duras, sino de ser cera blanda entre las manos de Dios, para que también Dios vaya modificando todas esas cosas que nos falta hacer mejor como iglesia. Entonces, esa es la enseñanza. Eso es lo que nos habla, o desde mi punto de vista, eso es lo que nos habla un poco nuestra iglesia. Y con esto, pues, cerramos nuestro episodio de hoy. ¿Cómo podemos imitar? Esta es como una pregunta para que se la lleven en la semana. ¿Cómo puedo imitar la buena fe que vivieron los primeros cristianos? Los cristianos de la época apostólica. Y pues bueno, eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Jóvenes Soñadores, y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado, y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.